Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Saludos fraternales de nuevo en el programa El Pueblo de Dios, el Pueblo de la Esperanza, en este seguimiento de Jesús que hacemos como discípulos, misioneros suyos, en orden a evangelizar, en orden a llevar una buena noticia a nuestro ambiente, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a vivirlo en nuestra comunidad cristiana. Estamos en este camino de Jesús con sus discípulos en la subida a Jerusalén. Acordémonos que hemos dicho que las enseñanzas de este capítulo se refieren principalmente a los mismos discípulos. Ya no son unas enseñanzas, unos grandes discursos dirigidos a toda la gran audiencia que Jesús tenía en Galilea, sino se van dando una serie de enseñanzas en el camino de la subida a Jerusalén, en Jesús acompañado de un grupo más pequeño de discípulos, hombres y mujeres que le escuchan y le siguen en este camino de la subida hasta Jerusalén. De manera que Jesús no está enseñando en este momento en Galilea, sino que está ya en el área de Judea, subiendo hacia las montañas, hacia donde en Jerusalén le espera el final dramático, trágico de su vida terrena y luego la resurrección. Y en el camino él aprovecha las circunstancias también para seguir en la enseñanza a sus discípulos. En el texto del Evangelio de hoy, San Marcos nos habla de una pregunta dirigida a él por los fariseos, que luego él responde y que luego amplía en el círculo más reducido de los discípulos en la propia casa. La pregunta se refiere a el acta de repudio o, en términos más generales, del divorcio,
Hoy nosotros entendemos el divorcio como un mutuo acuerdo legal entre un hombre y una mujer que han estado legalmente casados y que han celebrado también el sacramento del matrimonio en el caso de ser cristianos, pero que en un momento determinado de su camino, por X, Y o Z circunstancias, no pueden o no quieren seguir juntos y entonces deshacen aquel contrato legal, sobre todo frente a las leyes, puesto que en la Iglesia el divorcio no es permitido. Sin embargo, cuando hablamos de divorcio, hoy, en términos generales, hablamos de un acuerdo consensuado entre los dos cónyuges, hombre y mujer, que en un momento determinado se presentan ante el juez y pues terminan con aquel acuerdo, con aquel contrato que habían hecho entre dos partes iguales en un determinado momento. En los tiempos de Jesús en realidad no se podía hablar de divorcio, puesto que no se trataba de un acuerdo común entre las dos partes interesadas, el hombre y la mujer. Era sobre todo un acuerdo del varón que hacía un determinado arreglo con el padre de la futura esposa y entregaba una dote y recibía a aquella mujer y celebraba matrimonio con ella. Pero en realidad la que tomaba la decisión no era ella, era el joven o el hombre que quería casarse y el padre o el hermano mayor o algún representante masculino de la familia que concretaba aquel arreglo. De manera que no era un arreglo, un acuerdo entre dos partes iguales, sino era un acuerdo entre dos partes muy desiguales, el hombre y la mujer. Sobre decir que la desigualdad venía dada sobre todo con respecto a la mujer. Era el hombre el que tenía derechos y obligaciones, era el hombre el que podía decidir cosas. La mujer era en cierto modo una propiedad, si bien una propiedad privilegiada, pero una propiedad del marido que podía tratarse a gusto del mismo. Y por lo tanto, aunque el texto nos habla y nos refiere a nuestra actual situación del divorcio, en realidad en aquel momento se trataba de dar un acta de repudio, es decir, un acta de despedida. Se despedía a la mujer y era un completo derecho aceptado en la sociedad. El varón tenía derecho de despedir a la mujer. Sobre lo que sí había una discusión era sobre los motivos o las razones que podían justificar aquel despido de una mujer. Pero según algunas escuelas de los rabinos, de los enseñantes o los legalistas de esos días, pues las razones podían ser incluso muy vanas, muy superficiales. Que se le quemara la comida, que ya no le gustara o cualquier otra cosa completamente insustancial. En fin, lo que está detrás de este texto del Evangelio de hoy es una profunda desigualdad entre el hombre y la mujer. Una desigualdad que en la sociedad judía era mucho más marcada que por ejemplo, en el contexto del Imperio Romano, en el cual también la mujer tenía derecho de iniciar un divorcio, por así decirlo, o de despedir al marido. Eso era propio de la sociedad romana, no así de la judía. En la judía la mujer no tenía ese derecho. Es por eso que hay que entender el texto de Jesús puesto en su justo contexto de aquel momento. Y viendo que era una cuestión discutida, una cuestión sobre la que había muchas opiniones diversas, los fariseos, para poner a prueba a Jesús, le lanzan la pregunta sabiendo que es una situación muy difícil y piensan ponerle una trampa, como varias otras veces lo han hecho. Jesús, por lo tanto, sabía muy bien que era una trampa, sabía que si contestaba que el hombre podía despedir
a la mujer, pues se ponía en el mismo contexto de los legalistas que hacían referencia al Antiguo Testamento. Si decía que no, por supuesto que se creaba un grave conflicto frente a las autoridades y su interpretación de la ley, e incluso podría hacerse impopular, puesto que Herodes, el que gobernaba en ese momento, en esa zona, pues ese era un hombre también divorciado, y había graves discusiones sobre la justificación o no justificación de estos hechos. Me llamas para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Jesús, con su sabiduría propia, frente a estos maestros, fariseos, pues hace una referencia al Antiguo Testamento. Él no se queda en el mero hecho de la ley, que de hecho la ley sobre el repudiar a la mujer, sobre el darle un acta de despido a la mujer, estaba ya puesto en el libro del Deuteronomio. Sin embargo, Jesús no se refiere a ese texto, sino va mucho más allá, a las raíces de lo que Dios ha querido, y se refiere, por lo tanto, al libro del Génesis, en el cual hombre y mujer son puestos como en un mismo nivel, como en una misma dignidad. Y son así, por lo tanto, los dos los que tienen ese derecho, puesto que son los dos una sola carne. Acordémonos que el texto del Génesis, una de las características que tiene, es que sitúa a hombre y mujer en la misma dignidad y en la misma situación. Hombre y mujer son imagen de Dios. El texto del Génesis al que Jesús se refiere, y el que encontramos por lo tanto también hoy en la primera lectura de la misa, nos hace referencia a aquella dignidad e igualdad fundamental del hombre y la mujer desde el principio. Hombre y mujer los creó. Y él había dicho antes, Yahvé, Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y este hombre, pues, es la pareja humana, hombre y mujer, de la misma dignidad, tienen su raíz en la misma voluntad divina. Las mismas palabras de Adán que nos narran estos textos, por supuesto, digamos entre paréntesis, que no son textos históricos en el sentido literal, sino que son un mensaje, una reflexión teológica, antigua, radical, pero son un mensaje importante. Pues ahí el mismo Adán es el que reacciona diciendo, esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tanto las palabras de Yahvé
como la palabra del mismo Adán, que se reconoce en aquella compañera suya a alguien de la misma dignidad, es el mensaje central al que Jesús se refiere en el texto del Evangelio y en su polémica frente a los fariseos que quieren ponerle a prueba, tendiéndole una trampa. Y así el mensaje del Evangelio de este domingo queda muy claro. Nosotros podíamos interpretarlo, como se suele hacer corrientemente, solo en términos de la legalidad o ilegalidad del divorcio, de la legislación o de la moral al respecto. Sin embargo, hemos de ir más al fondo. De lo que Jesús está hablando en este momento es de la dignidad igual de hombre y mujer. Y con eso Él responde a lo primero que estaba en aquel ambiente, un ambiente machista, un ambiente que centraba toda la atención, los derechos y las capacidades de decidir en el varón. La mujer no tenía ni una palabra que decir. La mujer era verdaderamente una posesión en el contexto familiar. Estaba a merced de las decisiones de su marido. Pues gracias a Dios, si se amaban y si había entre ellos cariño y mutuo respeto. Pero si no lo había, de todos modos daba lo mismo. Aquella mujer podía ser repudiada en cualquier momento. Y ya les he dicho en el primer segmento, el mundo judío era todavía mucho más machista y más radical que el mundo romano, en el cual ya se había difundido también el texto del Evangelio y en el cual pues San Marcos escribe. Se dice que el Evangelio de Marcos ya fue escrito en Roma. Y por eso también se agrega en el Evangelio de Marcos que si la mujer despide al marido, ella también cae en adulterio. De manera que estamos entonces ante un contexto, ante una situación bien complicada. Y fíjense que no era solamente una situación de aquellos tiempos. El divorcio, las dificultades entre los matrimonios, las separaciones, la falta de verdadera compenetración mutua, la infidelidad, todavía son desafortunadamente una realidad en nuestro medio. Es grande el número de divorcios en nuestro ambiente. Es grande también el número de matrimonios que desafortunadamente no han cuajado y no han madurado en el amor y por cualquier razón pues viven situaciones muy complejas. Es aún una realidad de cada día esta dificultad tan grande de las divisiones entre los matrimonios y por lo tanto también en las familias cuyas consecuencias negativas las sufren también los hijos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que escucha y mira, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía.
Así pues, estamos en un texto de San Marcos y fíjense ustedes que los mismos apóstoles o los mismos discípulos de Jesús se ve que tenían dificultad en comprender el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque luego dice el texto de San Marcos que cuando regresaron a la casa le vuelven a preguntar sobre lo mismo, como que no les había quedado suficientemente claro y como que no habían tenido la valentía de preguntarle en público. Y le vuelven a preguntar en la casa y le vuelven a pedir que les explique. Y Jesús pues reitera su enseñanza. No hemos de quedarnos, queridos hermanos y hermanas, en una interpretación radicalista, legalista, incluso moralista de este texto. Centremos nuestra atención primero en lo que Jesús quiere. Jesús no quiere ponernos encima la carga de la ley. Y Jesús quiere que le encontremos soluciones a estas dificultades que hoy también existen entre los matrimonios, entre las parejas y que se sufren también en este núcleo familiar, en donde hombre y mujer han llegado a una dificultad muy grande. No se trata solo de solucionar las cosas por la vía legal. Se trata de hacer todo lo posible, en primer lugar, por salvar el amor, por salvar la relación de la pareja, que no debería perderse. Sin embargo, si aquella situación es inaceptable, si hay violencia, una cosa muy triste también en nuestros días es el alto nivel de violencia intrafamiliar, sufrida especialmente por la mujer. Y es ahí donde eso pues también hay que defenderlo y nunca se puede obligar a una mujer a seguir aguantando los golpes o las dificultades, o a un hombre también seguir aguantando la violencia de la mujer, porque también hay casos en los que se da esto. No se trata de mantener simplemente porque esa fue la ley el matrimonio a pesar de estas grandes dificultades de la violencia. Se trata de ir al fondo, de respetar la dignidad de hombre y mujer. El ideal que Jesús propone de un matrimonio en el cual hombre y mujer tienen la misma dignidad y están llamados a complementarse y están llamados a crecer en el amor, ese ideal no siempre es alcanzado por todas las parejas. Y hay que reconocer con humildad y con sencillez que si hay parejas que no han logrado alcanzar ese nivel, pues con humildad tienen que ponerse ante la misericordia de Dios y tratar de solucionar las situaciones. No se trata de ser legalistas, de imponerle más cargas encima a unas personas que de hecho ya están sufriendo unas dificultades muy grandes. El ideal de Jesús es en lo que nos hemos de fijar en este texto del Evangelio. Y el ideal es esta imagen de un matrimonio hecho por una pareja que se sienten de igual dignidad, que tienen los mismos derechos y obligaciones, que tienen la misma llamada al diálogo profundo, a la amistad, a la compenetración mutua. Ese es el ideal. Si el ideal no es alcanzable, pues tampoco hay que insistir en mantener ese matrimonio a cualquier precio y hay que tener la humildad de tomar otros caminos y de vivir la vida de una manera más feliz y sana. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Fíjense que esta enseñanza la da el Señor a sus discípulos. Y el texto del Evangelio de hoy termina también con otro pequeño gesto que nos hace recordar ya el de hace algunos días en el Evangelio. Jesús pone a un niño en medio de ellos. Un niño pues era también en aquel momento, como lo era la mujer, una persona de segunda categoría o de tercera categoría. Eran considerados pues, por supuesto, únicamente unos seres humanos que tenían que llegar a una cierta madurez y que para mientras no les tocaba más que obedecer al padre de familia, someterse a las leyes y a los deseos y a las indicaciones de los mayores. El niño no contaba mucho.
Sin embargo, Jesús insiste, llegado ese momento, en que un niño está en el centro, y el que se haga como un niño, es decir, el que se haga como el último, como el servidor, como el más pequeño y el más humilde, ese es el que entra en el reino de los cielos. Podemos decir que entre estas dos partes de esta sección de San Marcos hay una coincidencia. El afán de poner atención a la mujer y el hecho de tomar en cuenta su fragilidad y su exclusión en aquella sociedad judía. Y el hecho también de subrayar la dignidad y el valor del niño, también una persona excluida y no tomada en cuenta en aquellas condiciones judaicas de hace 2000 años, son un mensaje central de Jesús a sus discípulos. Una llamada a poner atención a la dignidad de la mujer, a la dignidad de los niños, y podemos decir en términos más generales, a esa opción fundamental que se pide al discípulo de Jesús, una opción por el pobre, una opción por el pequeño, una opción por aquel que ni las leyes protegen, ni las condiciones o las culturas tampoco, como es el caso del machismo o del autoritarismo o de la violencia de los varones en una sociedad contra mujeres y niños. Hay pues unas aplicaciones muy concretas, unas aplicaciones muy directas para nuestras circunstancias de cada día. Los discípulos de Jesús estamos llamados a interiorizar estas indicaciones del Señor, a llevarlas a la práctica, a superar los criterios, los prejuicios, las situaciones de nuestro mundo actual y a caminar, a subir a Jerusalén con Jesús, aún siguiéndole en una serie de indicaciones que son claramente contraculturales, por decir así. La cultura, las condiciones sociales y familiares de aquel mundo judeo y también grecorromano chocaron muchas veces con los criterios de Jesús y de su evangelio. Pero son esos criterios los que van haciendo al ser humano más profundo. Son esos criterios de Jesús los que nos humanizan, los que nos hacen vivir felices, vivir realizados, que es lo que Dios ha querido desde el primer momento, como hoy nos lo dice el libro del Génesis. Es necesario pues que tengamos una actitud acogedora, una actitud comprensiva y misericordiosa. Y se nos invita a tener también en las comunidades cristianas, en las familias, estas actitudes a quienes han tenido las dificultades concretas en el matrimonio o a los que las tienen todavía y se ven tentados muchas veces de recurrir al divorcio, a la separación, o desafortunadamente tienen que hacerlo por las circunstancias. Que en la comunidad cristiana tengamos acogida, que no nos constituyamos en jueces que condenan cualquier situación. Hay muchas parejas de divorciados y vueltos a casar que viven una vida con mucha honestidad, con mucha fe también y con mucha cercanía a la comunidad cristiana. Y necesitan pues un espacio, necesitan un ambiente de acogida, de respeto y de no juicio en medio de la comunidad cristiana. Hasta la próxima vez. Agradezco mucho su amable atención. Por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paz.
porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.